Buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Les recordamos que el viernes tenemos nuestra vigilia de acción de gracias. Usted debe de enviar sus testimonios, lo que Dios ha hecho, porque sabemos que Dios ha hecho grandes cosas a favor de nosotros. Amén, y amén. Vamos a disfrutar juntos como iglesia de alabar al Señor, de exaltar al Señor, de darle gracias al Señor, que debemos de contar las cosas que Dios ha hecho. Amén, amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Es un privilegio que podamos reunirnos siempre para estudiar la palabra del Señor. El domingo 7 tenemos ya servicios presenciales, ¿verdad? Amén, Usted va a amén, estar aquí en amén. Guatemala. Usted va a estar recibiendo la indicación del horario al que usted puede asistir. Porque el primer servicio comienza a las 10, el segundo servicio va a comenzar a las 11:45. Entonces va usted a recibir la invitación para saber a qué horas le toca asistir. Y entre paréntesis, yo pensaba ayer lunes que si usted no puede ir a la hora que le estamos diciendo, nos diga rápido, ¿verdad? Para poder Amén. nosotros ajustar y respetar siempre las medidas que nos han pedido para que podamos ir en orden al lugar donde nos reunimos. Ajá, nos han pedido y que sabemos nosotros que sí, son necesarias. Son ¿verdad? necesarias. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por la bendición que esta palabra es para nuestra vida. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por guiarnos. Gracias, Señor, por darnos fuerzas, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Recibimos esa bendición, Señor, y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis 9, versículo 13, ¿verdad? Amén, amén. Apocalipsis 9, 13 al 19. Ajá. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Amén, amén. Estamos leyendo el efecto del toque de la sexta trompeta. Entonces dijimos ayer que nosotros creemos que este es un ejército demoníaco y no un ejército humano. Y dimos 6 razones que encontramos nosotros en el texto y en el contexto de la palabra del Señor. Así es. Amén. Sí. Bueno, mirábamos ejemplos claros de ejércitos de caballos sobrenaturales en la palabra de Dios, mientras nunca encontramos un ejército híbrido entre ángeles o ángeles caídos y demonios y seres humanos. Eso no hay en la Biblia. Y es increíble porque estos ángeles estaban atados. Un ángel del Señor no tiene por qué, un ángel del Señor en obediencia. Un ángel no caído. No caído. ¿Por qué tiene que estar atado? No debe estar atado. Entonces, estos son demonios. Ahora, ¿por qué los ató ahí? No lo sé. Lo que sí sé es que estaban atados y que los puso ahí el que los puede atar, que es el soberano. Amén. Y los tenía preparados para esto, exclusivamente atados para esto. Otro tema de discusión que encontramos en el versículo 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Qué interesante, ¿verdad? Porque Juan no solo dice 200, yo lo oí.
Es que estaba así como algo, como medio dormido. No, yo lo oí. Como dijo. No, ¿verdad? Ajá. Y algunas personas dicen, ¿será de verdad que es de 200 millones? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque hasta hoy no ha habido ninguna nación ni coalición de naciones que junte más de 70 millones de soldados. Entonces, y aquí tenemos una de 200 millones. Y hay una cosa que platicábamos hace un par de días, ¿te acuerdas? Que se muere la tercera parte de la humanidad, se vuelve a morir la tercera parte de la humanidad con estas plagas. Quiere decir que 2/3 partes de las personas que habitan en la tierra ya están muertas. ¿De dónde van a sacar China, Rusia, musulmanes, un ejército de ese tamaño? Y entonces, pero nosotros ¿qué decimos? ¿Es literal? ¿Quiere decir 200 millones o quiere decir un montón que no se puede contar? No. Nosotros creemos que esto significa 200 millones. ¿Cómo dice literalmente? ¿Cómo dice el original? Do mirias mirias. Duo mirias mirias. Duo significa dos. Dos. Y mirias significa 10,000 por 10,000. Y 10,000 por 10,000 es 1,000,000. Y como dice dúo, 200 millones. Y Juan, por si al caso, Juan dice, y yo lo oí. Yo soy testigo. Y entonces a eso es que nosotros le apostamos en la interpretación de la palabra. No es que lo aprendimos en un instituto bíblico y usted no estudió en el instituto bíblico mío, por eso lo interpreta. No, óyeme, donde la Biblia habla, yo hablo. Donde la Biblia se calla, yo me callo. Y la Biblia es su propio intérprete. Y entonces, Juan aquí no solamente dice la cantidad, que nos dice, yo oí su número. Y cuando vamos nosotros al original, dice duo mirias. ¿Qué significa? 200 millones. 10,000 por 10,000, 2 veces. Tenemos una nota importante en la que queremos detenernos un momento. Sí, creemos que es un buen momento para hablar de 2 formas de interpretar que hay de la Biblia, ¿verdad? Una de estas formas no respeta las leyes de interpretación que la misma Biblia nos presenta. La otra se sujeta a las normas de interpretación que la Biblia, para entender lo que Dios nos está diciendo y no para respaldar lo que yo quiero que diga. Hay 2 formas de hacerlo. Hay 2. Y cuando decimos reglas de interpretación, normas de interpretación, no estamos hablando de un libro que escribió un hombre. No. Estamos hablando de la misma palabra del Señor. Quizás al pensar en yo quiero que la Biblia diga lo que yo quiero, uno de los grandes problemas de la idolatría es que yo quiero poner a Dios como a mí me conviene, como yo quiero que sea Dios, como a mí me gusta que sea Dios. ¿Qué es la esencia de la idolatría? Tener un Dios a mi medida, ¿va? Correcto. Para mis gustos, que complazca lo que yo soy, lo que yo quiero y que me haga favores de vez en cuando. Mire qué interesante. Entonces, mi amado hermano, tenemos aquí este cuadro. 2 palabras, exégesis o eisegesis. Mire, sabemos que para hacer exégesis de una manera profunda hay muchos requisitos que tenemos que cumplir. Sin embargo, para hacer una exégesis sencilla y estudiar y práctica y estudiar la palabra como la palabra es, mi amado hermano, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Entonces tenemos exégesis, que es la forma correcta. Y tenemos también eisegesis, que eisegesis es la forma incorrecta. Y lamentablemente, hermano, muchas personas están haciendo su doctrina, están dándole forma a su fe, no a través de la exégesis, sino de la eisegesis. El problema, hermano, es de que son 2 caminos. Uno nos lleva a preguntar qué dice Dios
Y la otra nos lleva ¿Qué quiero decir? a qué quiero yo que diga. Respaldándolo con la Biblia. Ajá, que eso es diferente. Eso es muy distinto. Eso es diferente, ¿verdad? Me recuerdo, yo hace unos años escuchaba a un maestro que nos estaba diciendo en una clase, porque un material tenga muchos textos bíblicos no quiere decir que sea bíblico. No. Porque hay materiales que usted los lee y tiene mucha palabra, pero ¿qué están haciendo que diga esa palabra? ¿Por qué lo pusieron? ¿Para respaldar un concepto mío que yo quiero respaldar con la palabra de Dios o para presentar la palabra en su contexto correcto? Un maestro nos decía a nosotros, nunca el diablo fue más peligroso que cuando tenía una Biblia en la mano. Mire cómo llegó a hablar con Eva, con la palabra. Sí. Mire cómo llegó a hablar con Jesús. Escrito está. Nunca fue el diablo tan peligroso como cuando tenía una Biblia en la mano. Y por ahí va la eisegesis, mi amado hermano, que es realmente un peligro. Vaya, ¿qué queremos decir por exégesis? ¿Qué queremos decir por exégesis? Exégesis es aquí lo tenemos. La primera forma de interpretar la palabra de Dios de una manera correcta es la exégesis. Correcto. Sí, hay un cuadrito más, creo. Sí. Es la exposición o explicación de un texto basado en un análisis cuidadoso y objetivo de las palabras del texto y su significado histórico, apoyándose en las referencias cruzadas con pasajes relacionados y la comprensión de las figuras de dicción si aparecen, con el verdadero deseo de entender el significado real del pasaje, permitiendo que el texto hable por sí mismo. Mire, ¿cuál es? El lenguaje está formado de palabras. La comunicación se realiza a través de palabras dichas o escritas. Y entonces ahí tenemos que comenzar. ¿Qué dice esa palabra? Así es. Y no solo que dice para mí hoy, que decía allá, sino que qué quiere decir esa palabra para la gente que la escribió, para los primeros receptores del mensaje. Para saber qué quiere decir ese versículo para mí, yo debo de saber qué decía para ellos allá. Correcto. Yo no puedo sentarme y leer y tomar en el contexto en el cual yo vivo. Tanto problema que hay, digamos, en Estados Unidos por la mezcla de culturas latinoamericanas, porque hay palabras que significan una cosa para el guatemalteco, una cosa mala para el salvadoreño, una cosa buena para el hondureño, y se generan tantos problemas. Eso es lo mismo con la palabra. Usted no puede leer y en el contexto que usted está parado, sin ver lo que está en el contexto original, sacar una explicación o sacar una doctrina, mucho menos. Un amigo mío se fue a cortar el pelo por primera vez en los Estados Unidos. Y la única indicación que le dio al barbero, no me deje pelón. Sí, pues, ¿Qué significaba para él pelón? Rapado. Pelo muy corto. Sí, pero ¿qué significa? Este es un pelo. ¿Y qué es un pelón? Un pelo grande. Un pelo grande. Para el barbero, pelón quiere decir grande. No hubo comunicación correcta. Entonces, pelón para uno quiere decir una cosa, pelón para otro quiere decir otra cosa. Entonces, tenemos que entender el contexto en esto. Miremos el siguiente cuadro. Ahora el siguiente dice exégesis. La palabra exégesis significa literalmente sacar de. O sea, vamos a la Biblia para extraer de ella. No llevamos a la Biblia lo que yo quiero. Así es. Esto significa que el intérprete es conducido a sus conclusiones siguiendo el texto por medio de observación, es decir, qué dice el pasaje; interpretación, es decir, qué significa el pasaje; correlación, es decir, cómo se relaciona el pasaje con el resto de la Biblia; y por último, aplicación, es decir, cómo debería afectar este pasaje mi vida. Y una cosa importante que no la tenemos en el cuadro y que tiene también su lugar es lo que llamamos la sintaxis. Y entonces estamos hablando de qué es esta palabra. ¿Es un sustantivo? ¿Es un verbo? Y si es un verbo, ¿en qué modo? ¿En qué forma? ¿En qué tiempo? Y si es un adjetivo.
todas esas cosas tenemos que entenderlas y estudiarlas nosotros. Y usted que nos está escuchando dice, ¿y cómo estudio la Biblia? Entonces, si necesito un montón de herramientas. Gracias a Dios hay varias versiones y traducciones de la palabra. Como decías, que para hacerlo de una manera sencilla y práctica, con el hecho de leer y comparar con otras versiones, creo que es una buena herramienta para empezar a leer y a tratar de leer haciéndole justicia a la palabra de Dios. Y hay una cosa bien linda. Mire, mi amado hermano. Correlación es una palabra bien importante que tenemos aquí en este cuadro. Y es decir, vayamos a los otros pasajes. Hay un principio de interpretación que dice: todo pasaje oscuro se debe leer a la luz de pasajes claros. Claros, amén. Y tenemos pasajes claros nosotros en la palabra del Señor. Amén. Señor. Ahora, del otro lado, la palabra eisegesis, que es la interpretación de un pasaje basado en una lectura subjetiva, no analítica del texto bíblico. El siguiente cuadro, por favor. Gracias. El eisegesis, aquí está, leámoslo. La palabra eisegesis significa literalmente conducir a. Exégesis es sacar de. Y eisegesis es conducir a. De una manera más sencillita, exégesis es sacar, eisegesis es meterle. Hermano, lo que significa que el intérprete inyecta sus propias ideas en el texto, haciendo que signifique lo que él quiere que significa. Lo que él quiere decir. La eisegesis con frecuencia conduce a una interpretación errónea. La eisegesis no toma en cuenta para nada el significado de las palabras. Una forma, los contextos, las correlaciones, nada. Los tiempos del verbo, si es verbo, nada. Yo creo que en esto no es como ver de menos a una persona y decir, no, es que todos nosotros podemos caer en el error, y creo que hemos caído en el error de querer respaldar alguna cosa mía con un versículo bíblico. Hay una cosa bien interesante, hermano. El Señor nos ha permitido a nosotros estar en diferentes contextos socioculturales escuchando la palabra del Señor. Gente sencilla, verdaderamente sencilla. Sí. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Con una exégesis correcta. Pero también hemos visto gente, hermano, que estudió aquí, que estudió allá, que tiene no sé qué, que oyó a no sé cuántos, con una eisegesis trabada, como decimos. Ahora, una forma muy común de hacer eisegesis es cuando se tiene... Miremos el cuadrito. Lo tenemos sí. Ahora. Una forma muy común de hacer eisegesis es cuando se tiene una idea predeterminada, un concepto creado por uno mismo, y entonces va el texto bíblico a justificarlo a toda costa, haciendo que palabras digan lo que no dicen. La eisegesis fácilmente se presta al error, ya que intenta alinear el texto con sus propias ideas preconcebidas. Ahora, la eisegesis, por otro lado, involucra estas cosas. Esto es bien importante. Primero, imaginación. Es decir, ¿qué idea quiero presentar? ¿Qué quiero decir hoy? ¿Cómo encuentro algo aquí? Fíjate que estaba escuchando a un hombre que es escuchado por miles de personas. Y estaba hablando de cuando Moisés le pide a la gente que lleve su ofrenda para la edificación del tabernáculo. Y entonces él decía, interpretando, eisegiciando, echándose su locura. Es esa parte donde dice que Moisés en un momento les dijo, ya no traigan, pues ya tenemos mucha. Dice, Moisés le cortó la iniciativa a la gente. Moisés le cortó la iniciativa a la gente. Número uno, ¿qué tiene él en mente? Que la gente no mire, pastor, ya le alcanza con eso, ya no le damos más. No, yo no quiero que dejen de dar, yo quiero que sigan dando. Entonces mejor le echó la culpa a Moisés. Y decir que se equivocó. Entonces Moisés detuvo a la gente que quería dar con todo su corazón. Él tenía un pensamiento y lo agarró
y agarró la Biblia para que dijeran lo que él quería que dijeran. Y eso es imaginación. Eso es imaginación. ¿Qué otra cosa? Exploración. ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Qué pasaje de la Escritura parece encajar con mi idea? ¿Me va a respaldar? ¿Me va a ayudar a decir eso? Imaginación, exploración. Ajá. Una cosa bien interesante. Nosotros encontramos en el libro de Génesis que donde estaba el huerto del Edén. Miremos Génesis capítulo 2. Mire el verso 10. Génesis 2:10. Mire 10. Lo que dice. Dice la palabra en Génesis 2:10. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de ahí se repartía en 4 brazos. Y fíjate que yo he leído este estudio y este mensaje. Entonces esta persona viene y dice, ¿cuál es el río? El río. Sí, ¿cuál es la fuente de la sabiduría de Dios? Porque ella dijo que el río era sabiduría. ¿Y dónde dice eso? El río de Dios. Y lo segundo que dice es que se repartía en 4 brazos. Y entonces el primero se llama Pisón, y entonces el otro se llama Gión, el nombre del tercero es Gidekel, y entonces el cuarto, y comienza a explicar qué significa cada uno de esos brazos y cómo es llegar al Edén, llegar a la presencia de Dios a través del río principal que tiene 4 requisitos. De repente estaba diciendo cosas buenas, pero no lo puede basar en esto. Aquí no se puede basar. Hay formas de llegar a la presencia de Dios perfectas y están perfectamente explicadas en otros versículos. No tenés que hacerte un colocho y meterle donde no cabe la palabra. Entonces, eso es imaginación, exploración y aplicación. Eso se llama eisegesis. En los libros de matemática de álgebra, las respuestas estaban atrás. Y algunos que ni siquiera abrieron el libro no sabían que ahí estaban. La Biblia tiene sus respuestas. Correcto. Aquí adentro, en la misma palabra. No las tiene que ir a buscar usted al periódico, al libro, a lo que está allá afuera. Aquí está adentro. Fíjate que la mayoría de crucigramas en mi tiempo está. Y sudoku en este tiempo, sí, 2-3 páginas adelante, ahí está la respuesta. Hermano, mire pues, no tenemos que inventar. Sí. Y cuando no sabemos, ¿sabe qué es lo sabio? Decir, no sé. Como pastor yo tengo que saber todas las cosas. O como pastor yo tengo... ¿Cuántos tienen miedo de repetir? Amado hermano, le voy a decir, desde que Dios reveló su palabra, no hay quien no esté repitiendo. Pues sí. Porque no estamos diciendo la palabra nosotros, estamos repitiendo la palabra. No hay nadie del Señor. Mire, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Sabes qué es Levítico? Es la explicación de lo que está en Éxodo. ¿Y qué es Números? Es la explicación de lo que está pasando. Es una integración de Levítico y lo que está pasando en el Éxodo. ¿Y Deuteronomio? Es la repetición. Eso significa deuteros nomos. Deutero quiere decir otra vez la ley. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, les voy a volver a decir qué pasó, bla, 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 bla. Y nosotros queremos ser originales. Solo nuevo. Amado hermano, bien dice la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol. Mire qué interesante, mi amado hermano. Y ese es el asunto que cuando hacemos nosotros eisegesis, queremos saber cuando hacemos eisegesis, queremos agarrar lo que yo quiero decir y meterlo. Pero cuando hacemos exégesis, estamos preguntando, Dios, ¿qué dijiste aquí? ¿Qué quiere decirnos Dios a nosotros? Amén, amén. Lamentablemente, mi amado hermano, no es que sea fácil hacer eisegesis, no. Lo que pasa es que da mucho permiso para poner lo que yo quiero poner. ¿Usted sabe cuál es una de las cosas bien interesantes de los libros que los católicos le agregaron a la palabra del Señor? Que
y que nosotros no tenemos. ¿Sabe qué es el asunto? Que ahí en esos libros agregados está el apoyo para muchas cosas que ellos hacen, porque la palabra del Señor no está, y entonces ellos tienen que agregar. Lo necesitan, ¿verdad? Para sustentar muchas cosas. Eso es eisegesis, es meterle en vez de sacarle. Ir a la palabra con respeto, con amor. Son dos cosas, exégesis y eisegesis. Y no le estoy diciendo yo, hermano, usted tiene que ir a un instituto bíblico. Nombre de Dios, ojalá que vaya, que pueda, que estudie, que se meta. Mire, nosotros como iglesia, lunes, martes y jueves estamos estudiando Apocalipsis. Los días de la semana estamos estudiando un libro de la Biblia. Santiago. Esta semana estamos terminando de leer Santiago. La otra semana comenzamos a leer Tesalonicenses. Y estamos hablando los miércoles de eso, estamos hablando los sábados con los líderes de eso, estamos el viernes estudiando de eso. O sea, estamos estudiando. No quiero decir que no debemos estudiar, pero tampoco quiere decir, hermano, que usted que solo tiene una Biblia. Y ese es su único recurso. No puede hacer exégesis. No, es que ya está hecha en la palabra del Señor. Y ella nos va a ir dirigiendo. El problema es cuando yo quiero con picardía hacer que la Biblia diga lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Y lamentablemente, mi amado hermano, da miedo todo lo que en muchas iglesias hacen y que no tiene fundamento bíblico. Sí. Que no tiene fundamento bíblico. Amén. Amados hermanos, ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, que conozcamos el contenido de Apocalipsis, pero también que nos vayamos entrenando y aprendiendo juntos cómo interpretar, cómo estudiar la palabra del Señor. Siempre queremos terminar con un momento de oración. Permítanos, por favor. Buenas noches, hermana Dorita. Qué privilegio, qué bendición que podamos terminar orando un momento. Amén. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por tener este privilegio de llegar hasta ti, Padre. Gracias, Señor, por lo que dice tu palabra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Gracias, Señor, porque eres nuestro guardador, eres nuestro Padre amoroso y tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos, Señor. Queremos agradecerte por todas las respuestas a las oraciones que hemos hecho como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Nos hemos unido a orar y tú has respondido y queremos hoy nuevamente orar, Señor, por esas necesidades que están ahí, Señor, que están, Señor, con muchas cosas, nuestros hermanos, hermanas, Señor, hay niños enfermos, hay jóvenes enfermos en los que queremos pedirte que tú hagas una obra poderosa. Hay gente que está, Señor, con necesidades de un trabajo, Señor, están buscando un trabajo, están pidiendo, Padre, porque se abran esas puertas. Hay jóvenes y niños que quieren seguir estudiando y no se ha podido. Señor, abre puertas, por favor. Abre puertas, Señor, para que todos nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes puedan, Señor, este año estudiar, Señor. Provee, abre puertas tú, Señor, como siempre tú lo has hecho, papito. Y también oramos, Padre, por protección, Señor, protección tuya del cielo. Tú eres nuestro protector, nuestro guardador, acabamos de decir en el Salmo 121, y tenemos fe que tú nos seguirás guardando.
que tú eres nuestro guardador, nuestro hacedor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Danos, Señor, tu bendición a todos y bendice a aquellos que están en una cama enfermos, Padre, en su casa o en un hospital, Señor, o quizá trabajando pero con dolor, con problemas de salud. Toca las vidas de todos, Señor, tus hijos, y sigue, papito lindo, haciendo milagros, milagros de tu amor, Señor, porque tú, Padre Santo, no te cansas de hacer cosas grandes y maravillosas. Tú dices, Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tenemos tanta necesidad, Señor, que tú hagas obras grandes, preciosas en cada hijo tuyo. Gracias, amado Señor. Gracias por oírnos. Gracias por estar atento tu oído al clamor de tus hijos. Gracias, amado Dios, por las respuestas que vienen para cada necesidad. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Aleluya. Amén. Mañana, servicio de oración, tiempo de oración, de intercesión. Esté con nosotros. Amén. Por favor, tome su tiempo, por muy ocupaditos que estemos. El Señor va a prosperar nuestro trabajo y nuestras fuerzas si lo buscamos. Miércoles de oración y el viernes la vigilia. Envíe por favor sus testimonios, su gratitud para el Señor. Sí. Amén. Amén.